Ahora sí, buenas noches. No sé si me pueden ayudar a ver si se ve la pantalla. Buenas noches, sí se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy día nuestra sesión número 6. En este caso vamos a hablar un poquito todo lo que se encuentra relacionado a la parte ya de la gestión adecuada de contaminantes orgánicos persistentes, POS en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAI y la parte de la experiencia en gestión operativa. Entonces, en este caso, habíamos señalado anteriormente que nosotros a través de los convenios internacionales, ¿no? Y acuerdos internacionales, se determinó específicamente de que se debería ir trabajando de una manera más específica con relación al tipo de composición que pueda tener los residuos de aparatos eléctricos electrónicos. En este caso, ya debido a los estudios que se han realizado, la investigación que se ha realizado, podemos determinar principalmente que nosotros encontramos dentro de los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos cierto tipo de composición de contaminantes orgánicos persistentes, COPS, ¿ya? Entonces, a partir de ello, principalmente podemos señalar qué son los contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Y vamos a señalar que son un conjunto de compuestos químicos que representan una amenaza significativa a la salud humana y el medio ambiente debido a su capacidad para persistir en el ecosistema, transportarse a grandes distancias y acumularse en organismos vivos. En este caso, nosotros podemos señalar de que realmente estos contaminantes orgánicos persistentes se convierten en una amenaza muy grande, ¿no? Específicamente a la parte relacionada a contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Con relación a la salud, ¿por qué? Porque principalmente estos pueden persistir en el ecosistema. Nosotros cuando hablamos de residuos de una u otra manera general, hablamos principalmente de la degradación de estas sustancias, ¿no? O compuestos, pero en el caso de los contaminantes orgánicos persistentes, podemos decir que tranquilamente pueden permanecer o persistir en el ecosistema más de 50 años, ¿no? El tema es que sean degradables realmente en contaminantes orgánicos persistentes es algo complicado, no aplica. Y bajo la composición o trabajo de sustancias químicas con cierto tipo de, por ejemplo, la unión que pueda haber con el oxígeno, con el dióxido de carbono, realmente es un poco complicado. Por otro lado, también podemos señalar de que pueden transportarse a grandes distancias, es decir, si la contaminación se encuentra a través de los contaminantes orgánicos persistentes en un lugar específico, estos, debido a las características que tienen, podemos señalar que pasa de una distancia hacia otra distancia. Pero lo más importante es que se acumulan en organismos vivos. Eso específicamente se denomina bioacumulación. Cuando hablamos de la bioacumulación o acumulación en organismos vivos, principalmente señalamos que estos tipos de contaminantes se van a acumular en tejidos grasos, ¿no? Entonces, en algún momento también nosotros señalábamos que este tipo de contaminantes afecta principalmente a poblaciones que son vulnerables, como ser mujeres y niños, ¿no? Entonces, más adelante también existe cierto tipo de afecciones que pueda realizar en el ser humano. Dentro de su estructura molecular, nosotros generalmente podemos señalar que se encuentra basada en fuertes enlaces de carbono y halógenos, es decir, cloro, bromo y flúor, lo que hace principalmente que sean persistentes o resistentes a procesos químicos, biológicos y físicos y que degradarían principalmente en otros compuestos orgánicos. Entonces, en este caso, principalmente bajo la estructura molecular, podemos señalar que son los enlaces de cloro, que esto hace principalmente que tengan este tipo de características como pues, ser persistentes y transportarse a largas distancias. Por otro lado, también una característica clave de los contaminantes orgánicos persistentes es que está relacionado a la lipofilicidad, es decir, la afinidad de acumularse en tejidos grasos, como
lo habíamos señalado. Y al estar acumulados principalmente en los tejidos grasos, una parte muy importante de ello estaría relacionado a que estos tejidos grasos de alguna u otra manera pueden dañar o sea, se van a acumular en la leche materna y puede verse la contaminación también a partir de la leche materna hacia los niños, ¿no? Entonces es importante también que se tenga que trabajar. Podemos decir que tiene cierto tipo de características, ¿no? Que está relacionada principalmente con la parte de toxicidad. Por otro lado, también, ¿qué relación existe, ¿no? entre los contaminantes orgánicos persistentes y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Muchos de los componentes, principalmente de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, eh, contienen principalmente o incluyen materiales tratados con compuestos químicos persistentes, ¿no? En eléctricos y electrónicos podemos hablar de los plásticos bromados consistentes en PVDs y los BFRs, ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos de los PVDs y los PBRs, podemos señalar específicamente que estos se pueden encontrar como plásticos que son antes de equipos eléctricos para evitar, por ejemplo, el sobrecalentamiento de estos equipos. Entonces, en este caso son retardadores de llama y la composición también de ellos es algo muy importante. En este caso, son utilizados, por otro lado, estos de alguna u otra manera pueden generar cierto tipo de em, otros tipos de sustancias químicas que son denominadas no intencionales, como es el caso de las dioxinas y furanos, ¿no? Y en el caso de las dioxinas y furanos principalmente, podemos señalar que estos deberían tener un tratamiento adecuado, principalmente porque estos tienen que, o sea, se pueden realizar este tipo de plásticos al utilizar, por ejemplo, una tecnología que no sea adecuada, podría generar tranquilamente un tipo de contaminante que se conoce con el caso de dioxinas y furanos, ¿no? Principalmente estos éteres de bifenilo policromados o en otro caso como ser los BFR, ¿no? Que solo se utiliza también como retardantes de llama. En este caso, este tipo de sustancias, eh, que son algún tipo de sustitución específica para la parte de dioxinas y furanos, podemos señalar que requieren someterse a procesos de combustión que realmente tenga que ser controlada, ¿no? Además, nosotros podemos señalar que dentro de la composición de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, podemos también encontrar ciertos contenidos de PCBs bifenilios policlorados, que principalmente estos se pueden encontrar o considerar como contaminantes orgánicos persistentes bajo el convenio de Estocolmo y bajo el convenio de Basilea. En este caso, nosotros podemos hablar de retardantes de llamo bromados, ¿no? Que son principalmente considerados como plásticos que presentan en carcasas plásticas de televisores, computadoras y otro tipo de dispositivos. Cuando estos plásticos principalmente se incendian sin control, ya liberan lo que son dioxinos y furanos. En este caso son furanos bromados, que son sustancias altamente tóxicas que se lo genera de una manera no intencional, ¿no? Porque no es que tengamos la composición específicamente como dioxinas y furanos, sino que a partir de una mala combustión, una mala incineración, donde nosotros utilizamos principalmente temperaturas que no son adecuadas, nosotros también podemos señalar que estos se generan a partir de eh, ciertos tipos de maneras no intencionales. En otro caso, también nosotros tenemos la presencia de bifenilos policlorados PCBs que podemos encontrar en equipos que son antiguos.
transformadores capacitores que son fabricados antes de las restricciones internacionales. Y en la mayoría de este caso, principalmente en este tipo de capacitores y transformadores, a partir de los años 78, 80, podemos señalar que tenían grandes contenidos de bifenilos policlorados. Estos dispositivos, principalmente a ser desechados en vertederos informales, pueden liberar ciertos tipos de contenido al medio ambiente. Pero por otro lado, también se pueden realizar ciertos tipos de, como la declorinización, cuando nosotros realizamos la sustitución de estos aceites que son dieléticos. Entonces, habíamos señalado anteriormente, cuando nosotros hablamos de PCBs, nosotros podemos tener cierto tipo de características que sean cualitativas, las cuales nos pueden ayudar a saber si existe o no la presencia de ello. Entonces, en algún momento, bajo este convenio internacional, también se hizo un listado del tipo de marcas, ¿no? Y el tipo de marcas, el tipo de la fabricación de estos equipos que ayudaron a una u otra manera determinar el contenido de porcentajes en ppm de bifenilos policlorados, lo que ha permitido que se pueda hacer realizadamente, específicamente, un tipo de proceso también. Entonces, nosotros hablábamos bajo el convenio de Estocolmo, por ejemplo, y bajo el convenio de Basilea, señalábamos que se pueden trabajar con ciertos tipos también de procesos. Y uno de los procesos que se trabaja con los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, que también ha sido sometido a cierto tipo de investigación, podemos señalar que es la parte relacionada con el procedimiento. También podemos señalar que nosotros podemos utilizar cierto tipo de desechos peligrosos como parte de eficiencia energética, es decir, utilizar estos desechos peligrosos para producir energía. Se ha comprobado, y nosotros vamos a tener también una charla de SOBOSE, como les decía, que hasta el 30% se puede reducir con el uso de este tipo de coprocesamiento, este tipo de proceso, ¿no? Entonces, el coprocesamiento en la industria cementera principalmente que se utiliza es una tecnología que utiliza los hornos rotatorios. Son diseñados para la fabricación principalmente del clinker como una solución para integrar residuos peligrosos en el proceso productivo. Entonces, dentro de todo lo que es el proceso productivo, es interesante que se tiene que realizar cierto tipo de estudios para ver en qué fase del proceso, por ejemplo, tendría que incluirse, ¿no? El ingreso de estos desechos peligrosos para ya no perjudicar específicamente la parte del proceso, ¿no? Entonces, por otro lado, también contar con el diseño específico. Nosotros podemos ver acá, por ejemplo, la parte de coprocesamiento, una parte aquí que sería la parte de preprocesamiento, donde las empresas, principalmente gestoras de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, tienen los plásticos, pero que se encuentran en dimensiones o diámetros específicos para que estos mismos puedan ser ingresados al horno, ¿no? Y al ser ingresados en los hornos rotatorios, se tenga que diseñar específicamente para la parte de fabricación del clinker. Entonces, como podemos ver nosotros acá, en una parte de todo el proceso, ya de acuerdo a las temperaturas principalmente que se usa, se tiene un sistema de inyección y bajo este sistema de inyección, ¿qué hace? Que principalmente en el tema de proceso de cemento, bajo el término de coprocesamiento, no exista ningún tipo de alteración en el producto final, que es el cemento en este caso. En este caso, principalmente los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, habíamos señalado, se convierten en combustibles o materias primas alternativas que van a reemplazar parcialmente a los recursos fósiles y minerales vírgenes, ¿no? Esa técnica se destaca por su capacidad de destruir compuestos orgánicos peligrosos y recuperar elementos útiles, logrando una sinergia entre la gestión de residuos y la producción del cemento, ¿no? Entonces, es importante señalar que bajo este término, en esta parte de inyección para la fabricación del clinker, en el marco de lo que se utilizan los hornos rotatorios, también es interesante porque este tipo de proceso es controlado bajo
el sistema de inyección y principalmente la temperatura que se debería utilizar. Entonces, la base fundamental principalmente de este proceso es que no tenga que alterar específicamente la producción de cemento en este caso. Y por otro lado, también realizar ciertos tipos de estudios en los cuales se tengan que contener de alguna u otra manera cierto tipo de filtros, ¿no? En esta parte del proceso, en la cual se tenga que, a través de lo que se refiere a la ceniza, se tenga que determinar específicamente las cantidades que se van a utilizar, por un lado, las temperaturas que se van a realizar, pero por otro lado también determinar el tipo de residuo. Y en este caso, el tipo de residuo va a estar relacionado en los filtros que cuenta este proceso de clinker y en el marco de los hornos rotatorios. Una vez que se realiza el coprocesamiento, estos, estos filtros no tienen que ser procesados principalmente, o sea, tienen que ser remitidos a un laboratorio donde pueda realizar específicamente el estudio de emisión de gases y en este caso determinar o no la presencia de dioxinas o furanos. Pero de acuerdo a los ensayos que se han podido realizar, se ha hecho un primer ensayo, que es el estudio que nosotros podemos ver, en el cual se han utilizado una cantidad pequeña específicamente de estos RAEs para que puedan tener para que puedan cumplir el proceso específico de coprocesamiento y en estos poder determinar que a través de este ensayo tampoco se tuvo la producción, ¿no? de dioxinas y furanos. En ese entendido, también es importante que nosotros debamos conocer específicamente el tipo de tecnologías que se va a utilizar bajo la parte de gestión de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos. Por otro lado, también es importante que nosotros podamos determinar específicamente la descripción del coprocesamiento y el tipo de beneficio que pueda tener. ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de coprocesamiento, tenemos que señalar que la clave de coprocesamiento radica principalmente en las características únicas de los hornos rotatorios. Por otro lado, también estos equipos operan temperaturas mayores a 1450 grados. ¿No? Cuando nosotros hablábamos de contaminantes orgánicos persistentes, bajo el convenio de Estocolmo ya te señala que las temperaturas a ser utilizadas tienen que estar relacionadas o tienen que ser mayores principalmente a los 600 grados centígrados. Sin embargo, esto va a depender del tipo de contaminante orgánico persistente como residuo, ¿no? Para que se pueda realizar directamente el proceso de coprocesamiento. Por otro lado, también podemos señalar que em, estos equipos principalmente operan con temperaturas superiores a 1450. Decíamos que dentro de las características de los contaminantes orgánicos persistentes, nosotros podemos encontrar este tipo de contaminantes que puedan destruirse completamente arriba de los 650 grados. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, hornos que realizan principalmente la parte de procesos, podemos identificar también que existen dentro de este tipo de procesos ciertas características y existen procesos que operan con temperaturas mayores a 1450 grados. En este caso, cuando nosotros estaríamos realizando el clinker, podríamos determinar y aseverar principalmente que no se encuentra con la producción de dioxinas y furanos, porque simplemente se utilizaron temperaturas mayores a los 650 grados. Es decir, ya el residuo se destruye completamente, ¿no? Entonces, no se genera ningún tipo de contaminación no intencional. Por otro lado, también es importante señalar que bajo se tendría que determinar que existen ciertos tipos de condiciones que son controladas de tiempo, de resistencia, de atmósferas químicas y específicas, ¿no? Estas condiciones principalmente, como lo señalábamos anteriormente, van a
permitir la destrucción completa de los contaminantes orgánicos persistentes. Pero por otro lado también eh, vamos a señalar que las dioxinas y furanos y los retardantes de llama son destruidos completamente, ¿no? No hay generación de dioxinas y furanos y los plásticos bromados también son destruidos completamente. Por otro lado, también se minimiza la formación de subproductos tóxicos. Y por el otro lado, también los metales pesados y otros minerales no presentes en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se incorporan químicamente al clúster, eliminando su impacto ambiental, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características, se tienen que determinar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También existen ciertos tipos de procedimientos y ciertos tipos de equipos, ¿no? Como por ejemplo los detectores de bromo. A través de estos detectores de bromo, nosotros podemos determinar a través de las ondas electromagnéticas la presencia o no de bromo, por ejemplo, o los plásticos bromados, los BFRs. Pero por otro lado, también de alguna u otra manera determinar el grado de contenido que pueda tener en relación a plásticos bromados. Entonces, en este caso también, si es que nosotros utilizamos estas temperaturas que sean adecuadas, evitamos la producción de estos tipos de contaminantes no intencionales. Y por otro lado, también evitamos la contaminación hacia el medio ambiente. Ahora, cuando se realizó, no hago ningún tipo de propaganda, por ejemplo, con la parte de coprocesamiento con Sobose, pero ya cuando se realizó con Sobose se pudo determinar en Bolivia cuántos tipos, por ejemplo, de empresas cementeras existen, ¿no? A partir de ello implica que dentro de todo el proceso, ¿no? De cemento, de producción de cemento, se tenga que hacer un diseño específico en la inyección de estos plásticos bromados. Como nosotros veíamos aquí, tienen que tener cierto tipo de características, principalmente considerar los diámetros que se tengan que contener para que estos puedan ser ingresados y puedan realizar la parte de coprocesamiento. Por otro lado, también importante porque, por ejemplo, la empresa Sobose tiene planes de manejo, están relacionados a la parte de medio ambiente, ya incluso se adhirieron, por ejemplo, a la parte de Naciones Unidas con la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que principalmente existen empresas que se encuentran amigables con el medio ambiente, es decir, también tienen cierto tipo de procedimientos que puedan evitar específicamente la producción de este tipo de dioxinas y furanos. Por otro lado, también es importante señalar de que para la parte de preprocesamiento, nosotros hablamos de dos términos. Uno es, habíamos señalado anteriormente cuando nosotros realizamos la parte de gestión operativa de RAE, la parte inicial es que se tenga que hacer un diagnóstico específico de cantidades de plásticos bromados, en este caso de RAE, se tenga que hacer una selección específica con procesos cualitativos y a partir de ello ya se tenga que proceder con la parte de desmantelamiento, donde nosotros también hablábamos con la parte de la gestión operativa, que se tenga que extraer las partes que sean valiosas, por un lado, pero por otro lado también extraer las partes que se puedan reciclar. En algunos casos van a ser cierto tipo de plásticos que se puedan utilizar como parte de reciclaje. Entonces, nosotros vamos a llamar específicamente la parte de preprocesamiento y la otra parte va a ser la parte de coprocesamiento. Cuando hablamos nosotros de preprocesamiento, estamos hablando de etapas clave principalmente, que está relacionado la primera etapa, que sería la parte de clasificación y separación. En este caso, los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos se van a clasificar en función de sus materiales que contengan principalmente, separando los componentes valiosos como metales preciosos, oro, plata, platino. Va a depender del tipo de residuo de artefacto eléctrico y electrónico. No es que en todos vamos a poder nosotros encontrar este tipo de contenido, ¿no? Oro, plata y platino. Hacemos la separación también de lo que está relacionado a los plásticos reciclables, ¿no? Por otro lado, también vamos a hacer la separación de los plásticos que sean peligrosos, ¿no? Como baterías, PCBs y plásticos bromados.
con contenidos de bromo principalmente y aleaciones de cloro. Por otro lado, también vamos a señalar que nosotros podamos tener específicamente para la parte de clasificación y separación, que la tecnología de separación tiene que ser avanzada, ¿no? En este caso se tienen que trabajar con clasificadores que sean ópticos y magnéticos, el cual va a facilitar la recuperación de materiales específicos, ¿no? Entonces, importante cuando nosotros estamos haciendo la parte de preprocesamiento, considerar la parte de clasificación y separación. Por otro lado, también una vez que nosotros hemos realizado la parte de clasificación y separación, nosotros tenemos que relacionar la parte de la trituración y homogenización. Cuando nosotros hablamos de la parte de trituración y homogenización, principalmente nos vamos a referir a que los residuos se tienen que triturar hasta alcanzar un tamaño uniforme, lo que asegura una alimentación homogénea en los hornos. Es importante porque en Bolivia se han trabajado con dos tipos de trituradores, ¿no? Principalmente de diámetros mayores a los 5 centímetros y otros que tengan otro tipo de trituración que estén menores a los 5 centímetros. Entonces, este tipo de maquinarias o equipamiento, por ejemplo, son elevados y principalmente están marcados a tecnologías europeas, ¿no? Entonces, importante que a través, en Bolivia, por ejemplo, se ha conocido dos tipos, ¿no? Entonces, en este caso, la primera trituración se hace con específicamente diámetros mayores a los 5 centímetros, pero posteriormente se hace un retriturado, vamos a señalar, que estarían haciéndose menos de 5 centímetros. Entonces, como ustedes pueden ver en esta parte, por ejemplo, estos plásticos ya se encuentran retriturados, ¿no? Que es parte de la gestión operativa también de los RAES. Por otro lado, también esta etapa también ayuda a liberar componentes valiosos atrapados en carcasas o ensamblajes. Entonces, eh, como ustedes pueden ver, también este proceso implica que se tengan que utilizar equipos de protección personal que sean los adecuados. ¿Por qué? Uno, van a existir principalmente la presencia de plásticos bromados con contenidos de sustancias o ya en este caso desechos peligrosos, ¿no? Y dos, también es que se pueda hacer la separación, ya sea de oro, plata o platino en algunos casos. ¿No? Entonces, en este caso, importante que la trituración o el diámetro sea adecuado. ¿Por qué? Porque la incineración, en este caso, ¿no? O el coprocesamiento, tiene que trabajarse con diámetros adecuados, específicos, los cuales tengan un mismo comportamiento en el momento de que estos sean incinerados. Por otro lado, también un proceso importante para la parte de preprocesamiento está relacionado en la parte de descontaminación, ¿no? Principalmente está relacionado cuando los componentes peligrosos, como plásticos bromados, BFRs, se eliminan o neutralizan mediante procesos químicos o térmicos antes de la introducción en el sistema de coprocesamiento. Entonces, antes de ingresar ya a los hornos de coprocesamiento de el clínker específicamente, estos tienen que pasar por una cierta parte, un proceso de neutralización, un proceso químico de neutralización. Posteriormente, la comparativa, digamos, entre lo que es el coprocesamiento y la incineración, ¿no? Entonces, el coprocesamiento presenta varias ventajas. En este caso, principalmente podemos señalar que el tipo de ventajas estaría relacionando principalmente a la parte de la destrucción eficiente de los contaminantes. Vamos a hacer una destrucción a altas temperaturas, ¿no? Vamos a contar con mezclas homogéneas de materiales en los hornos rotatorios que van a realizar de alguna u otra manera, garantizar de una u otra manera la destrucción casi completa de los compuestos orgánicos peligrosos, contaminantes orgánicos persistentes, superando la eficiencia de muchos sistemas de incineración. Entonces, interesante, porque en lugar de hacer un proceso de incineración en un país extranjero, ¿no? Es que se puede trabajar de alguna u otra manera con la parte de la destrucción completa, ¿no? Superando específicamente la eficiencia de muchos sistemas de incineración. Cuando nosotros hacemos la incineración,
solamente nos estaríamos refiriendo a que vamos a destruir el contaminante orgánico persistente. Pero cuando nosotros estamos hablando de coprocesamiento, tenemos que asociarlo principalmente a la parte de eficiencia energética, ¿no? Es decir, utilizar un residuo y reducir específicamente el contenido de ciertos tipos de combustible que son utilizados de una manera convencional en la producción de cemento. Por otro lado, también es importante señalar que eh, se puede contar con la recuperación de materiales, ¿no? A diferencia de la incineración, el coprocesamiento permite la incorporación de metales y minerales útiles en el clúster, promoviendo la parte de economía circular. Entonces, es interesante porque nosotros hacemos la recuperación de materiales y estos, a su vez, cuando hablamos de lo que es economía circular, señalamos que nosotros le estamos dando un cierto tipo de uso, pero por otro lado también cuando nosotros estamos hablando de un modelo de negocios que hablábamos anteriormente, es que de alguna u otra manera este residuo cuenta con montos específicos, ¿no? Es decir, costos específicos que se puede considerar como una parte de incentivo también y promueve lo que es la economía circular, ¿no? Cuando nosotros hubiéramos o hablamos específicamente de lo que es la economía circular, principalmente nos referimos a que este tipo de residuos principalmente sean nuevamente utilizados, ¿no? Antes se utilizaba, como les decía, principalmente la parte de las tres seres. Y a través de la economía circular podemos señalar principalmente que es un tipo de modelo económico, ¿no? Y de consumo, vamos a decir, donde principalmente busca desvincular el crecimiento económico, ¿no? Donde principalmente se pueda promover lo que se refiere a la reutilización, reparación, renovación y reciclaje de ciertos productos. Cuando hablábamos del reciclaje de ciertos productos, también señalábamos que estos puedan ser utilizados de alguna u otra manera como un producto insumo también específico. Por otro lado, también se trata, cuando nosotros hablamos de la parte de coprocesamiento, nosotros hablamos de la reducción de los residuos finales. Y cuando nosotros hablamos de la reducción de residuos finales, podemos señalar que el coprocesamiento va a integrar la mayor parte de los residuos en un proceso de producción de cemento, reduciendo significativamente la cantidad de residuos que requieren para su disposición final. No, entonces, en este caso, el coprocesamiento va a integrar la mayor cantidad de los residuos para la producción de cemento. Y por otro lado, también estamos reduciendo la cantidad de residuos para disposición final. Lo que anteriormente se hacía con el método de eliminación por incineración es que se detallaba específicamente la parte de trabajos que están relacionados principalmente con, no es que nosotros, como les decíamos, utilizábamos de una manera adecuada, sino simplemente con la parte de incineración nosotros eliminábamos el residuo peligroso evitando la contaminación. Pero con estudios nuevos, interesante, a nivel latinoamericana podemos señalar que más o menos a partir de los años 2012, 2013, a nivel ya latinoamericano, por ejemplo, es el caso de tres países, ¿no? Que realizan la parte de perdón, de incineración es en este caso Brasil, también tenemos la parte de Argentina y como tercero también tenemos Perú. Sin embargo, Perú trabaja específicamente con una empresa que sea, en este caso, suiza, ¿no? Europea, que a través de ello principalmente está relacionada a que si bien en Perú solamente se hace el almacenamiento y el preprocesamiento, ya se hace la disposición final hacia el país europeo. Por otro lado, también existe menores emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros hablábamos de la parte de la enmienda de Kigali, hablábamos de la parte del protocolo de Montreal. En la enmienda de Kigali, con relación a la parte de ya específicamente lo que está relacionado a la parte de gases refrigerantes, ¿no? Principalmente se hace igual la disposición final de ellos, ¿no?
se hace el desmantelamiento de estos residuos de artefactos eléctricos electrónicos, se hace el almacenamiento en tipo garrafas de gases refrigerantes y a través de la parte de el convenio, perdón, el acuerdo específicamente Kigali, ya se tienen nuevos plazos para la destrucción y procesos en los países, ¿no? Entonces, evitamos principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Al utilizar estos residuos de artefactos eléctricos y electrónicos como fuente de energía, se reduce el consumo de combustibles fósiles y emisiones asociadas al transporte y disposición de los residuos. La diferencia, por ejemplo, con el tema de contaminantes orgánicos persistentes y este tipo de gases refrigerantes es principalmente que la cantidad de los contaminantes orgánicos persistentes en algunos casos, y en el caso de los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, principalmente con plásticos bromados, se los encuentra dentro de la composición de los plásticos, ¿no? Como retardantes de llama. En el caso, por ejemplo, de lo que son los gases refrigerantes, habíamos señalado también se cuentan con cierto tipo de equipos de profesionales que están principalmente relacionados a un registro, ¿no? Para hacer un proceso específico de gases refrigerantes. Y a través de esto, de este tema, ¿no? Principalmente se tenga que específicamente realizar la parte o sea, hacer la, ¿cómo se puede decir? Se tiene que sacar este gas refrigerante y ser almacenado específicamente. Y a partir de ello ya se puede convertir solamente en un residuo de artefacto eléctrico y electrónico. Y dentro de ellos, aparte, ¿no? Se tienen dos tipos. Uno, realizar el estudio de gases refrigerantes, por un lado, y por el otro lado, también cuando esto ya se convierte en un simple RAE, se tenga que realizar los estudios específicos que estarían relacionados eh, específicamente sobre el tema particular de lo relacionado a la disposición final del residuo de aparato eléctrico y electrónico. Entonces podemos señalar también que para la parte específicamente de coprocesamiento, ¿no? Es como una parte específica de que se puede reducir los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, no nos olvidemos que están ligados principalmente a lo relacionado a directamente el acuerdo sobre cambio climático, donde también se hacen algunos cálculos específicos de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, a través de este tipo de procesos, por ejemplo, como es el coprocesamiento, nosotros podríamos demostrar también que existe una menor cantidad. Ahora, en el caso de los gases refrigerantes, los contenidos que se van a encontrar de gases refrigerantes como el R26, R34, principalmente son mucho menores con relación a contaminantes orgánicos persistentes, pero también Sobose ha realizado los cálculos específicos, ¿no? A través de investigaciones, de que sí se podría realizar la disposición final también de estos gases refrigerantes. Y bueno, por otro lado, en el marco de lo que sería relacionado a los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, también realizar la disposición final. Por otro lado, también se pueden contar con ciertos aspectos normativos en el marco de la parte de coprocesamiento. Cuando nosotros hablamos de los aspectos que están relacionados a la parte normativa, cuando nosotros hablamos de los aspectos normativos, principalmente con relación a residuos de artefactos eléctricos y electrónicos y la inclusión con coprocesamiento, nosotros podemos señalar inicialmente que tenemos el convenio de Estocolmo, ¿no? Sobre contaminantes orgánicos persistentes. Dentro de los objetivos y desafíos que nosotros podemos tener, principalmente podemos señalar que estaría relacionado a la parte de la adopción de este convenio internacional por nuestro país. En este caso, podemos señalar que este convenio internacional fue adoptado en el año 2001. ¿Qué busca este convenio internacional? La eliminación y reducción de contaminantes orgánicos persistentes a nivel global.
y específicamente en su marco técnico establece cierto tipo de lineamientos específicos para evitar la producción y liberación de estas sustancias. De alguna u otra manera, vamos a ver también que va promoviendo la destrucción ambientalmente racional. No, los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos se encuentran directamente vinculados con este convenio internacional, pero por otro lado también vamos a señalar que estos componentes que nosotros podamos encontrar en residuos de artefactos eléctricos y electrónicos van a contener cierto tipo de contaminación por COPS, ¿no? Como ser principalmente los retardantes de llama, bromados, y los fluidos y, ya, y los fluidos dieléctricos con PCBs. Entonces, ¿qué obligaciones se tiene como parte de este país? Nosotros decíamos que este convenio internacional lo habíamos firmado, lo hemos ratificado mediante ley, entonces nosotros a través de este convenio internacional tenemos que cumplir cierto tipo de obligaciones clave para los estados partes. Inicialmente vamos a tener que realizar una eliminación gradual. Vamos a tener que realizar la parte de gestión de desechos y vamos a tener que promover tecnologías limpias. Realizar la eliminación gradual quiere decir de que nosotros a través de este convenio internacional vamos a tener plazos específicos. ¿Ya? Entonces, a través de, en este caso, de contar con una eliminación gradual, no es que de la noche a la mañana nosotros vamos a decir, vamos a hacer la eliminación. Tiene que trabajarse con una serie de procedimientos, trabajar con marcos normativos generales o específicos, ¿no? Por otro lado, trabajar con cierto tipo de guías. Estas guías tienen que ser técnicas, pero también contar cierto tipo de procedimientos técnicos y administrativos que estén ligados a la normativa. Y por otro lado, también ya a través de este tipo de gestión, ¿no? Ambiental adecuada, la vamos a señalar, se tenga que realizar la eliminación. Escoger, de acuerdo a las cantidades que nosotros podamos tener, por ejemplo, la disposición final. ¿Qué tipo de disposición final yo voy a realizar? Una que podría estar relacionada a la parte de incineración, pero la otra que también podría estar relacionada a la parte de coprocesamiento. Entonces, importante que se tenga que hacer una eliminación gradual, pero habíamos señalado también en clases anteriores, cuando nosotros hablamos de gestión operativa, sí es importante que nosotros podamos relacionar principalmente a contar con un diagnóstico nacional de situación actual, no a través del diagnóstico, ya nosotros trabajar con la parte de eliminación gradual, con la parte de la gestión adecuada de estos, con toda la fase inicialmente, ya cuando nosotros estamos hablando del convenio de Estocolmo, nosotros vamos a decir que está considerado como una sustancia peligrosa. A través de este convenio internacional, por ejemplo, cada 4 años se hacen las actualizaciones de planes nacionales de acción. Y a través de estos planes nacionales de acción tienen que estar ligados principalmente con los plazos de eliminación, ¿ya? Y por otro lado, también ver el tipo de normativas, procedimientos, guías técnicas que nosotros como país deberíamos contar. No nos olvidemos, importante cuando nosotros hablamos de obligaciones clave para los estados partes, es que nosotros tenemos que trabajar específicamente con quiénes son los interesados, los sectores, cabezas de sector, en este caso, ministerios, cabezas de sector, que de alguna u otra manera también nos puedan ayudar a determinar, ¿no? Cierto tipo de medidas nacionales que se van a realizar. No es que, si bien el convenio de Estocolmo bueno, Bolivia es parte de este convenio internacional y el punto focal recae sobre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de su Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, no implica que él pueda tener competencias solas, ¿no? Y en este caso implica que se tenga que involucrar a todos los actores específicos. Y a trabajar con una segunda parte que es la gestión de los desechos, ¿no? Inicialmente, el convenio tiene un listado específico sobre la parte de sustancias químicas, identificar qué tipo de sustancias se encuentran en aparatos eléctricos y electrónicos, los que están relacionados con los SAES, y ya
una vez que estos hayan cumplido su tiempo de vida útil, se tenga que realizar, en este caso, lo que es la gestión de los desechos. Por otro lado, también al realizar la parte de la gestión de los desechos, implica que ya se encuentran obsoletos, saber las cantidades, utilizar ciertos tipos de guías para la disposición final, ¿no? Que sí es importante en algunas empresas privadas, por ejemplo, sí nos podemos basar con normativas generales. En este caso tenemos convenio internacional, que es de cumplimiento obligatorio, tenemos la ley 755 de residuos, tenemos reglamentos específicos, tenemos la ley 1333 relacionada a la ley de medio ambiente y tenemos reglamentos también que son específicos para realizar una gestión adecuada en todo el proceso, ¿no?, de ciclo de vida. Entonces, a partir de la gestión de los desechos, ¿no?, el almacenamiento, que es muy importante, considerando las características técnicas bajo almacenamiento del convenio internacional. Y por otro lado también, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la gestión de residuos, veíamos el ejemplo de lo que son los bifenilos policlorados que se tenga que realizar a través de una parte específica que está relacionada al almacenamiento, que se tenga que también hacer el etiquetado adecuado, preparar el procedimiento de disposición final y decidir qué es lo que se va a hacer. Vamos a aplicar el convenio de Basilea, que está normado en nuestro país, o prácticamente vamos a realizar la parte de coprocesamiento, pero también de alguna u otra manera nosotros tenemos que considerar todas las directrices que tenga este convenio internacional. Por otro lado, también es importante señalar de que se tenga que trabajar con la promoción de tecnologías limpias. Cuando nosotros hablamos de la promoción de tecnologías limpias, uno de los contenidos que se tenga que realizar principalmente es la parte de coprocesamiento, ¿no? Entonces, ya el tema de coprocesamiento en Bolivia se empezó a trabajar a partir del año 2023 principalmente, pero no específicamente con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La idea de trabajar con la parte de coprocesamiento inició con la parte de coprocesamiento con llantas, ¿no? Que también nosotros entendemos que es un tipo de residuo que es algo que no se está pudiendo controlar de manera general, pero directamente también de alguna u otra manera implica de que se fue trabajando con la identificación, por ejemplo, de temperaturas adecuadas para disposición final, tipo de inyección que se debe realizar en la parte de clinker con los hornos, en este caso, que son rotatorios, y ver el momento principalmente que se tenga que realizar. Entonces, los diseños específicos también lo había señalado que realizó la Universidad Mayor de San Andrés a través del Centro de Investigaciones Mecánicas, ¿no? Y implica que se tengan que trabajar con este tipo de, cierto tipo de promoción de tecnologías limpias. Ahora, en este marco de este convenio internacional también se señalaba que a nivel internacional se puede contar con cierto tipo de asistencia técnica o gestión de financiamiento, contar financiamiento para poder realizar, pero no va a poder realizar, por ejemplo, a nivel específico de una empresa. No, yo tengo una cantidad de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos y tengo que realizar la parte de coprocesamiento. Principalmente estos convenios internacionales realizan el trabajo con instancias gubernamentales cabeza de sector, ¿ya? Entonces, implica también de que se tenga que trabajar con cierto tipo de tecnologías, ¿no? Prácticamente lo que va a hacer los proyectos específicamente no es financiar todo lo que es la eliminación, ¿no? Sino se tiene que trabajar también con contrapartes nacionales en el caso de cierto tipo de estudios que se hayan podido realizar para la disposición final. Entonces, es importante que los países puedan realizar directamente la promoción de tecnologías limpias, sin olvidar que este convenio internacional también tiene cierto tipo de accesos a financiamiento. Por otro lado, también, ¿qué desafíos se cuentan con la implementación? Principalmente existen algunos ciertos tipos de desafíos de implementación. Entre ellos podemos señalar las capacidades técnicas y las económicas. Las capacidades técnicas es decir que se tenga que hacer una evaluación de la capacidad técnica nacional.
Es decir, hacer un estudio si existen algún tipo de empresas, ya sean públicas o privadas, que estén trabajando con la parte de, por ejemplo, hacer una gestión ambiental adecuada de este tipo de sustancias que son convertidas en un desecho peligroso. Y el tema económico también es importante porque es importante señalar que las inversiones, por ejemplo, son demasiado elevadas, ¿no? Muchas de las empresas que son amigables con el medio ambiente, por ejemplo, sí pueden realizar inversiones altas para cambiar cierto tipo de proceso, por ejemplo, es el caso de coprocesamiento. Pero importante, ¿no? Si es que nosotros en el país, por ejemplo, tengamos que escoger entre la parte de disposición final y la parte de no solamente disposición final, sino también la parte de coprocesamiento, entonces ver qué parte es importante. Por ejemplo, ¿cuál de las dos nos conviene como país? Uno, reducir el uso, ¿no? Reducir los residuos, por un lado, y reducir también el tema de eficiencia energética, o sea, utilizar este residuo como eficiencia energética. Entonces, importante, interesante, si es que se podría trabajar bajo este contenido de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos con contenidos de plásticos bromados, interesante ver la posibilidad de que se puedan hacer estudios piloto para ver si también este tipo de desecho peligroso puede ser eliminado a través de la parte de coprocesamiento. Entonces decíamos que las capacidades técnicas que tenemos y que necesitamos. Entonces, parte de estos financiamientos podrán aportar o ayudar, pero no van a poder, por ejemplo, realizar toda la parte de proceso, o sea, toda la transformación para la eficiencia energética, ¿no? Y por otro lado, también señalábamos que los costos, por ejemplo, de este tipo de equipamiento, maquinarias, equipos, realmente son muy elevados. Por otro lado, también uno de los desafíos en la implementación es la parte del monitoreo y el cumplimiento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la parte de monitoreo, tenemos que hacer, ya hablamos de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos. Estos tipos de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos tienen que estar monitoreados en toda su fase, ¿no? Desde el momento que nosotros podemos hacer el almacenamiento hasta la parte de la disposición final. Y por otro lado, la parte de cumplimiento, principalmente la parte de cumplimiento, se refiere a que en el marco de este convenio internacional, cierto tipo de contaminantes orgánicos persistentes sean eliminados por los países en los tiempos oportunos. Pero por otro lado, también implica que cuando se habla de parte de coprocesamiento, la parte de cumplimiento implica específicamente de que no se tengan que generar cierto tipo de residuos que son no intencionales como las dioxinas y los furanos. Y por otro lado también comprender que la parte de la relación con el coprocesamiento, no en este caso los hornos rotatorios de cemento cumplen con las exigencias del Convenio de Estocolmo y ofrecen un método de destrucción eficiente de contaminantes orgánicos persistentes. Ahora, si nosotros hacemos un poquito la revisión de este convenio internacional, nosotros vamos a poder determinar que existe un listado muy grande, ¿no? Entonces implica también de que nosotros, al hacer la parte de gestión operativa, nosotros de alguna u otra manera también podamos trabajar con la parte de qué tipo de sustancias y trabajar ya con aliados estratégicos, ya sean gubernamentales o no, para que se puedan cumplir específicamente las exigencias que puede contener este convenio internacional. Ustedes van a tener como material el convenio de Estocolmo, van a poder revisar el texto oficial en este caso, van a poder revisar los anexos y me van a decir, seguramente hemos revisado los anexos, pero también nosotros podemos determinar que dentro de los anexos no se encuentran las directrices específicas. Este convenio internacional prácticamente es un convenio internacional un poco antiguo. En Bolivia empezó a funcionar a través del año 2005, ¿no? Entonces pasa también de que a través de este convenio internacional se tiene cierto tipo de directrices internacionales que de alguna u otra manera van a apoyar específicamente a realizar una gestión adecuada de estos.
¿no? Entonces, nosotros cuando entramos específicamente voy a ver la posibilidad de que ustedes también puedan un poco manejar las páginas oficiales de estos convenios internacionales, ¿no? Ustedes puedan de alguna u otra manera ver qué tipo de iniciativas latinoamericanas, por ejemplo, se estarían trabajando con la parte de eh, una gestión ambiental adecuada de este tipo de contaminantes orgánicos persistentes. ¿No? Entonces, por otro lado, también la parte de monitoreo implica de que había dicho que cierto tipo de instancias técnicas a nivel nacional puedan hacer acompañamiento específico a la parte de preprocesamiento y coprocesamiento también. Por otro lado, también nosotros podemos señalar que tenemos el convenio de Basilea. Perdón, bajo el convenio de Basilea, no sé qué hice. Disculpen, creo que se salió, ¿verdad? La presentación. Creo que sí. Ahora sí, perdón. Nosotros bajo este convenio internacional de Basilea, que está relacionado al control de movimiento transfronterizo, podemos señalar principalmente que este convenio internacional es uno de los más antiguos, ya, y fue adoptado en el año 1989, ¿ya? Este convenio internacional principalmente va a regular cierto tipo de movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su eliminación. Por otro lado, también podemos señalar que bajo este convenio internacional se encuentran incluidos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contienen contaminantes orgánicos persistentes y algunos metales pesados. En este marco legal principalmente se busca principalmente prevenir la transferencia de residuos a países que carecen de capacidades para gestionarlos adecuadamente. Y por otro lado, también vamos a señalar que se tienen cierto tipo de principios básicos de este convenio. Uno de los principios fundamentales es la minimización de los residuos, ¿no? Entonces decíamos nosotros que se utilizaban o se utilizan algunos procedimientos de movimiento transfronterizo para minimizar los residuos, en este caso residuos que estén considerados como desechos peligrosos. Miren, aquí el convenio ya dice, ¿no? Convenio de Basilea sobre contaminantes orgánicos, perdón, sobre control de movimiento transfronterizo sobre desechos peligrosos y su eliminación. Entonces, lo que busca principalmente este convenio es realizar una reducción o minimización de los residuos, en este caso peligrosos. Por otro lado, también podemos señalar que se tiene que realizar estos procedimientos bajo una autogestión nacional, ¿no? Es decir, inicialmente contar con procedimientos específicos a nivel nacional, es decir, tener cierto tipo incluso de requisitos que nos puedan ayudar a trabajar con la parte de la eliminación bajo procedimientos específicos que están relacionados a disposición final. Posteriormente también es importante que se tenga que realizar una autogestión, es decir, procesos específicos, ¿no? En el cual se tenga que trabajar con la parte de almacenamiento, bueno, inicialmente la parte de la recolección, identificación, una vez que nosotros podamos hacer la identificación de estos, ¿no? Es decir, a través de los inventarios nacionales, se tenga que utilizar cierto tipo de procesos específicos con la autogestión. La parte del almacenamiento, la parte del etiquetado y contar con ciertos planes de disposición final. Nosotros ahí ya técnicamente tendremos que ver las características técnicas que tienen este tipo de residuo y a partir de este tipo de residuo definir el tipo de disposición final. Incineración, coprocesamiento o en algunos de los casos también se ha trabajado con la parte de cambiar cierto tipo de equipos, ¿no? Es decir, identificar cuál es la sustancia peligrosa, el desecho peligroso, y a través de este residuo peligroso se tenga que trabajar específicamente con la parte de eliminación.
Por otro lado, también se trabaja bajo el principio de consentimiento previo informado. Es decir, que los países de tránsito, como los países de disposición final, tienen que estar informados, uno, del tránsito de los países y dos, tienen que estar informados de que se va a realizar la disposición final. Entonces, dos temas fundamentales importantes. El primero es a través de este plan de eliminación, se tenga que determinar específicamente cuáles van a ser los países de tránsito. Y por otro lado, cuál va a ser el país de disposición final, buscando siempre las mejores rutas, revisando norma internacional, es decir, de los países que están involucrados en este proceso. Sí se tiene que revisar normativa internacional porque existen, como les decía anteriormente o en clases anteriores, países que tienen regulado principalmente la parte de tránsito y la parte de disposición final. El caso de Brasil había señalado que dentro de su normativa no prohíbe hacer la disposición final de los desechos peligrosos que sean de otro tipo de países, ¿no? Y en el caso de países de tránsito, también conocer la normativa específica, ¿no? Señalaba, por ejemplo, en el caso de Chile, implica su normativa que se tenga que hacer específicamente todo el acompañamiento con bomberos y policía para evitar que exista algún tipo de accidente, incidente. Por otro lado, también pagar costos de almacenamiento temporal en el proceso de tránsito, ¿no? Implica que si llega, por ejemplo, al país de Chile, se tenga que hacer una revisión del tipo de em, residuo que se está realizando y a partir de ello también trabajar con la parte de almacenamiento temporal, donde principalmente este tipo de almacenamientos son especiales. Este tipo de desecho peligroso no se puede juntar con ningún tipo de otro tipo, digamos, de residuo. No puede. Por otro lado, también este consentimiento previo informado está relacionado principalmente con los puntos focales que puedan tener los países, es decir, instancias, por un lado instituciones, pero por otro lado también autoridades que tengan que dar la autorización para el tránsito para la parte de disposición final. Por otro lado, dentro de las directrices técnicas de los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, tenemos la parte de lo que es la clasificación y etiquetado, manejo seguro y transporte responsable. Clasificación y etiquetado, nosotros en el mar tenemos marcos internacionales específicamente, es cierto tipo de empresas a nivel nacional, como por ejemplo ser empresas petroleras que están basadas en normativas internacionales para todo este proceso. Nosotros hacemos la clasificación y el etiquetado principalmente, donde va a realizarse cierto tipo de pictogramas, ¿no? En el cual van a estar referidos pictogramas de peligrosidad principalmente. Nosotros tenemos el libro morado, el libro naranja, el libro morado que está relacionado principalmente a la parte de manejo y etiquetado para el manejo. Y en la parte del libro morado principalmente es un sistema globalmente armonizado para etiquetado de sustancias químicas. Esto principalmente está basado también en un tratado o acuerdo internacional que es el SAICOM, Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas. Bajo este libro morado nosotros tenemos ciertos tipos de procedimientos y etiquetados específicos a nivel internacional. Entonces implica que si el técnico que está capacitado también en aduanas se debería hacer ese tipo de capacitación para identificar los desechos peligrosos, implica que el técnico que va a poder hacer la revisión específica de esta tenga que tener la familiarización con el libro morado y el libro naranja. El libro morado es el que se utiliza mayormente a través de este procedimiento que está relacionado a la parte del convenio de Basilea, relacionado al control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. Por otro lado, también el manejo seguro que está relacionado con dos tipos de procedimientos, uno que tenga que ser el manejo a nivel nacional y otro tipo a nivel internacional. Implica que bajo la normativa boliviana nosotros tenemos la ley 373, el decreto supremo 24176,
Y a través del 2476 nosotros tenemos un reglamento específico. Y este reglamento específico principalmente está relacionado al manejo de sustancias peligrosas. Ustedes han debido escuchar que es el RASP, ¿no? Entonces, en el marco del RASP está relacionado al reglamento para actividades con sustancias peligrosas, donde toda actividad, obra o proyecto pueda contar con licencias ambientales para el manejo, almacenamiento, transporte de sustancias peligrosas, que principalmente tengan que tener ciertos tipos de características. Ya em, este reglamento ambiental para sustancias peligrosas principalmente se encuentra relacionada a cierto tipo de características que puedan tener estas sustancias. Inicialmente, vamos a decir que está relacionada a la parte de corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental, inflamable, incluso considera la parte de bioinfeccioso o infeccioso, ¿no? Biológico, infeccioso también que puede ser. No corrosivo, específicamente sustancias que pueden corroer materiales y causar cierto tipo de quemaduras. Cuando nosotros estamos hablando de la parte de reactivo, estamos hablando de materiales que pueden reaccionar violentamente o generar algún tipo de gas tóxico. Nosotros hablamos de la parte de explosivo, ¿no? Cuando nosotros podemos tener algún tipo de sustancias que pueden explotar bajo ciertas condiciones tóxico ambiental, que está basado también bajo la normativa ambiental Ley 373 y normativa conexa, que se considera como un residuo que son tóxicos para el medio ambiente, considerando los factores ambientales y los atributos ambientales. Y lo biológico infeccioso, principalmente que está relacionado a cierto tipo de residuo que contiene agentes infecciosos y pueden causar algún tipo de enfermedad. Decíamos también que este tipo de o contaminantes orgánicos persistentes o sustancias peligrosas son principalmente, son altamente tóxicas para la salud humana y que generan cierto tipo de enfermedades también, ¿no? Es decir, afectan hacia la salud humana. Y por otro lado, también cuando nosotros hablamos de la parte de transporte responsable, ahí también vamos a ver bajo dos sistemas principales, uno que es el término nacional y el otro término que estaría relacionado a la parte internacional, donde nosotros bajo la parte nacional, igual en el marco del reglamento ambiental para actividades con sustancias peligrosas, no lo que es el RAS, nosotros principalmente vamos a relacionar a temas de transporte responsable, es decir, que se tenga que también contar con la licencia ambiental de transporte, ¿no? Es decir, nosotros no podemos hacer el transporte en cualquier tipo de transporte, sino que tiene que tener características técnicas específicamente, pero principalmente estas tengan que contar con el etiquetado para saber que dentro del transporte o el transporte que se está realizando es responsable y que cuenta con ciertos tipos de directrices principalmente para la parte del manejo, ¿no? Y por otro lado, también cuando nosotros estamos hablando de la parte responsable internacional, conocer que se encuentra bajo este convenio internacional, que es bajo el convenio de Basilea, en el cual ya los países que sean de tránsito principalmente tengan que contener cierto tipo de directrices, es decir, es dentro de las características técnicas de peligrosidad, entonces implica también que las personas que van a estar formando parte de tránsito en los países tengan que utilizar cierto tipo de equipamiento, principalmente de protección personal. Por otro lado, dentro de lo que está relacionado a la parte específica de desafíos a la aplicación, ¿no? Existen muchos temas de la exportación ilegal. Hasta ahora, bajo este convenio internacional, no se cuenta con una norma específica que mande. Sí tenemos, ¿no? La ley de ley de ratificación de este convenio internacional, pero a través de la ley de ratificación de este convenio internacional implica también de que se tenga que, o sea, no, a veces muchas empresas te dicen, no tenemos una normativa específica que me hable, por ejemplo, de la parte de la clasificación, el etiquetado, manejo seguro,
transporte, un plan de eliminación. Entonces implica que incluso no se tenga una normativa específica donde se cuente con la aprobación de todos los requisitos para la exportación bajo este convenio internacional. Y en este caso también implica de que si bien se tiene una guía a nivel nacional, no esto sirve de guía, ¿por qué? Porque ya los países de tránsito y el de disposición final no te van a pedir normativa boliviana, sino te van a pedir normativa internacional. En este caso, al no haber una normativa específica que esté relacionada a la parte de este convenio internacional, principalmente estructura la parte de que no se tenga que tener con procedimientos técnicos y administrativos. Entonces, existe mucha exportación ilegal. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta el momento? Se habla en este caso, cuando hablamos nosotros de tráfico, perdón, de exportación ilegal, del tráfico ilícito, ¿no? Es decir, muchos de estos desechos peligrosos son exportados bajo ¿cómo les digo? Nombres diferentes, es decir, no se está especificando dentro de la exportación qué tipo de residuo o desecho peligroso es, ¿no? Entonces, al no haber tampoco una capacitación hacia aduana, entonces aduana desconoce. Y en este caso se realiza lo que es la exportación ilegal. La exportación ilegal en Bolivia, por ejemplo, está basada principalmente con cierto tipo de algún tipo de baterías, por ejemplo, que se ha podido realizar, cierto tipo de chatarras que también regula este tipo de este convenio internacional. Por otro lado, también cuando hablamos de la exportación ilegal, implica que en algún caso, por ejemplo, se ha exportado hacia Perú y con Perú tal vez en su momento no hubo ningún problema. Pero cuando se hizo la exportación bajo el convenio, no bajo este convenio internacional, se hizo la exportación de algún tipo de baterías, por ejemplo, donde el país de tránsito era Chile en este caso, sí hubo un problema de, por ejemplo, de que se paró la exportación. La empresa tuvo que pagar montos realmente muy grandes en almacenamientos temporales. Y es importante señalar que este convenio está relacionado a un consentimiento previo, ¿no? Es decir, que tenga que realizarse antes de la importación, y en este caso, antes de la exportación y antes de la importación, considerando otro tipo de países. Bajo la normativa, por ejemplo, boliviana, en el marco de la ley 1333, prohíbe al país ser país de tránsito de desechos peligrosos y por otro lado, bajo la ley 1333, prohíbe que el país tenga que hacer la disposición de otro tipo de desechos, simplemente porque Bolivia no cuenta con la tecnología adecuada para la disposición final. Y si es que nosotros, por ejemplo, quisiéramos aplicar la parte de coprocesamiento en el país, ¿no? Bajo la experiencia de Soboce, que ha sido el caso de una experiencia piloto, por ejemplo, se tendría que hacer una modificación a la normativa nacional con relación a que nosotros no podemos hacer la eliminación de este tipo de desecho peligroso. Por otro lado, también es importante señalar que existe una falta de capacidad local, ¿no? Es decir, nosotros no podríamos trabajar directamente, ¿no? Con este tipo de proceso específico bajo este convenio internacional. Por otro lado, también existen, bueno, la falta de capacidades locales, inicialmente con la parte de incineración. En Bolivia no contamos con hornos incineradores para desechos peligrosos. Por otro lado, la falta de capacidades locales implica que se tenga que trabajar todavía con normativa específica para poder hacer este tipo de procedimiento. Y por último lado, también en el marco del convenio de Basilea, es el convenio internacional donde se empezó a trabajar con la parte de coprocesamiento. Se buscó una alternativa de eficiencia energética principalmente, reduciendo principalmente la necesidad de transporte transfronterizo para tratar los residuos localmente. Entonces, lo que se ha intentado a través del coprocesamiento es realizar cierto tipo de procedimientos específicos para la parte de disposición final. Entonces, cuán importante conocer el desecho,
la composición del desecho y ver la posibilidad de que, por ejemplo, se lo pueda trabajar a través de un procedimiento que sea nacional antes de hacer procesos internacionales de disposición final. Entonces, es importante trabajar bajo estos tipos de convenios. Entonces, por favor, son las 8:52. Nos vamos a dar una pausa de 5 minutos para que podamos continuar. Voy a ver el contenido más o menos el contenido que nosotros podamos tener para ver si es que el día de hoy o lo que yo quiero mostrarles son las páginas internacionales en la cual ustedes incluso pueden sacar información específica, ¿no? De los ciertos tipos de países para poder ver el manejo de estas páginas y cómo nosotros podemos contener. También más adelante, bajo este convenio internacional, yo les voy a mostrar los requisitos, ¿no? Que se tiene a nivel Bolivia para el procedimiento del convenio de Basilea, ¿ya? Entonces, 8:53, 8:58, por favor, continuaríamos. Muchas gracias. Así, buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, Gracias. Bueno, entonces, un poquito bajo la normativa, ¿no? Que se utiliza la parte de coprocesamiento. Entonces, en este caso, habíamos señalado que nosotros tenemos dos tipos de convenios internacionales, ¿no? Estocolmo y Basilea, que están relacionados a la parte de coprocesamiento, a la parte de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos. Y por otro lado, también nosotros señalábamos que tenemos una conexión específica que puede existir con el protocolo de Montreal, ¿no? Entonces, en este caso, el protocolo de Montreal no tiene una relevancia indirecta para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Este protocolo, por ejemplo, desde el año 1987, se centra principalmente en la protección de la capa de ozono y su regulación sobre em, específicamente em, sobre los disolventes halogenados que tienen implicaciones importantes para los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos y los COPS. Muchas tecnologías de fabricación y limpieza en la industria electrónica utilizan históricamente solventes que al ser mal gestionados contribuyen a la formación de contaminantes orgánicos persistentes durante el proceso de combustión. Entonces, dentro de lo que serían las acciones claves,
Principalmente tenemos la recuperación y la destrucción. Inicialmente se trabaja con la promoción de tecnologías que capturan y destruyen los solventes halogenados ante su liberación o incineración. Y por otro lado, también la sustitución de materiales, ¿no? Que principalmente incentivan el uso de alternativas menos persistentes y menos tóxicas en procesos industriales, ¿no? Entonces, principalmente trabajamos, cuando nosotros hablamos de la parte de recuperación y destrucción, se tiene específicamente lo que es un registro a nivel nacional y este registro nacional principalmente está relacionado a empresas o técnicos especializados que puedan realizar el manejo de sustancias agotadoras del ozono y otras que son controladas bajo este acuerdo o protocolo de Montreal y la enmienda de Kigali. Y por otro lado, la parte de la destrucción. Entonces, nosotros hacemos la recuperación, pero se tiene que trabajar con parte de la disposición final. ¿No? Lo más práctico y lo más interesante sería trabajar con la parte de coprocesamiento. Y por otro lado, también la sustitución de algún tipo de materiales. Es decir, que se puede incentivar al uso de alternativas menos persistentes y menos tóxicas en procesos industriales. Por otro lado, también este protocolo de Montreal trabaja específicamente con la interacción con la parte del coprocesamiento, ¿no? Entonces, nuevamente, los hornos rotatorios pueden manejar eficientemente los residuos contaminados con solventes halogenados, es decir, gases refrigerantes, destruyéndolos en condiciones seguras y evitando las emisiones secundarias. En este caso, ustedes pueden ver que tenemos dos convenios internacionales y por otro lado también voy a dejar de compartir porque yo les quiero hacer, mostrar un poquito la página donde ustedes pueden ver específicamente, vamos a ver inicialmente la parte de los dos convenios internacionales, Estocolmo y Basilea, porque es importante también que ustedes puedan conocer. Entonces, por favor, voy a compartir mi pantalla y me dicen ustedes si es que se puede ver. Un segundito, por favor. Vamos a compartir ventanas de aplicación, compartir. Por favor, ¿me pueden decir si es que ustedes lo pueden ver? Sí, se ve. Muchas gracias. Entonces, yo les voy a pasar la página aquí al chat, donde ustedes pueden ingresar a esta página oficial. Y nosotros vamos a ver inicialmente que este convenio internacional aquí tiene sinergia con qué? Convenio de Basilea, convenio de Rotterdam, convenio de Estocolmo y una convención, es decir, la parte sinérgica, qué cosas en común puede tener este convenio internacional, ¿ya? Entonces, nosotros está tardando un poquito, pero bueno, voy a ir a la parte de lo que es el convenio de Estocolmo para que nosotros podamos ingresar. Está tardando un poquito, entonces tenemos la posibilidad de que la página esté directamente en español o en inglés, ¿no? Entonces, entender también que va Naciones Unidas de idiomas, ¿no? Son 6 idiomas, no puedo ingresar, puedo intentar de otra manera. De Basilea ya también, que yo les voy a colocar en la página, perdón, en el chat para que ustedes lo puedan ir revisando. Espero que ingresen. Entonces, esta página es oficial, todos los países del mundo lo pueden ver. Los países partes van a tener cierto tipo de implicancia porque en ello, por ejemplo, nosotros encontramos los
puntos focales de estos convenios, que son las autoridades nacionales, que son competentes en el marco de estos convenios que son internacionales. No puedo ingresar. Entonces, a ver, una última vez. No estoy pudiendo ingresar. Voy a bajar el video para ver si es que estoy poniendo. Voy a volver a compartir, por favor. Deben estar viendo la pantalla de mi computadora. A ver, nuevamente. Parcel.int. ¿Pueden ver la pantalla? Dice Convenio de Basilea sobre control de movimientos. Por favor, ¿me confirman? Se ve, Inge. Ya, muchas gracias. Entonces, importante que ustedes puedan conocer este tipo de páginas donde ustedes puedan conocer información. Ustedes tal vez son muchos consultores RENCAI, por ejemplo, cuando se necesita realizar el proceso de movimiento transfronterizo de estos tipos de desechos y su eliminación, es que se pueda de alguna u otra manera ir trabajando con esto. Entonces, cuando nosotros vemos la parte de ese es el de Basilea. Nosotros vamos a ver la parte de países. Vamos en país, nosotros vamos a poder ver toda la parte de los países que se encuentran regulados bajo este convenio internacional. Está tardando un poquito, pero yo ya les he pasado la página, es importante que ustedes puedan ver, porque estos convenios internacionales trabajan también a partir de cierto grupo de expertos internacionales. Y estos grupos de expertos internacionales van trabajando con avances principalmente relacionados a la parte de, está muy lenta la página, la verdad, pero ustedes van a poder ver específicamente que van realizando con cierto tipo de guías, procedimientos técnicos que son importantes en el momento que nosotros podemos hacer el seguimiento de esto. Está un poco lenta, la verdad, pero en este caso, ¿qué tipo de obligaciones se tiene a través de esta página o de este convenio internacional? Inicialmente es que cada país pueda definir un punto focal nacional del convenio. Por otro lado, también tenga que hacer la entrega de informes nacionales. Para la presentación de estos informes nacionales, principalmente se realiza con los reportes que tengan que se realizar del país. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos a hacer el reporte anual, por ejemplo, de lo que es Basilea, Basilea se hace el reporte cada 4 años. En el caso del convenio de Estocolmo, los reportes que se hacen de Basilea es cada año y principalmente cada año que se realiza nosotros tenemos una fecha tope y esa fecha tope es el 31 de diciembre, ¿ya? Entonces, en este caso, la presentación de estos informes nacionales, por ejemplo, si no es presentada en la parte específica, no estoy pudiendo, la verdad, ingresar a esta página,
pero voy a ver si la siguiente clase nosotros podemos revisar también un poquito esta información. Voy a ver cómo puedo mejorar. Entonces, uno es los informes nacionales en el marco del Convenio de Estocolmo, se los realiza cada 4 años, y el informe de Basilea se los realiza específicamente cada año. ¿Qué se presenta en estos reportes nacionales? Son informes nacionales que se tiene que hacer la presentación de los avances en cuanto a normativa, en cuanto a guías, procedimientos, e incluso si Estocolmo te dice que tú tenías que eliminar, por ejemplo, hasta el 2028, los bifenilos policlorados, y por otro lado también se tenga que trabajar con la parte de los convenios, por ejemplo, de cumplimiento de los anexos. Entonces, nosotros tenemos que presentar los reportes. Si este año 2025 nosotros presentamos los reportes que vamos a realizar es del 2023. Entonces, es retrasado 2 años para la presentación de los avances de estos convenios principalmente que sean internacionales. Los puntos focales, ¿por qué nos sirven los puntos focales? Porque nosotros prácticamente a través de estos puntos focales vamos a contar con quiénes son las autoridades para que nosotros podamos presentar cualquier tipo de información, por ejemplo, ¿no? Y los países también a través de este convenio presentan cierto tipo de requisitos, por ejemplo, que puedan tener en el marco de su normativa. Entonces, es importante que se vaya hurgando un poquito este tipo de información en el cual directamente nosotros vamos a poder ver. Ya, entonces, ya lastimosamente no estoy pudiendo ingresar a la página, pero la información que nosotros vamos a tener en estas páginas de los convenios internacionales está referida principalmente a la parte de información de todos los países respecto a esto. Por otro lado, las investigaciones técnicas también que se hayan podido realizar a partir de cierto tipo de avances que se pueda tener a nivel nacional también. Ya entonces, no estamos pudiendo ver, pero yo les voy a mostrar un poquito para ganar el tiempo. Yo les voy a mostrar ahorita los requisitos que se tiene en el marco del convenio de Basilea, pero ya en Bolivia, ¿ya? Deme un segundito, por favor, estoy buscando el archivo. Entiendo que estos requisitos en el marco del convenio de Basilea están siendo trabajados para buscar un marco normativo para que se puedan cumplir en el ámbito nacional. Como les decía anteriormente, al no contar con una normativa específica, es un poco complicado, por ejemplo, que estos sean de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, es importante también que se tengan que empezar a trabajar directamente con este tipo de, no estoy pudiendo determinar aquí estos requisitos. Entonces, voy a compartir un segundito la pantalla para que ustedes puedan ver un poco los requisitos en el marco de Basilea. Y la siguiente clase nosotros vamos a un poquito revisar el contenido de estas páginas para que también ustedes puedan ir trabajándolo de alguna u otra manera con algún tipo de procedimiento de disposición final. En este caso, cuando nosotros nos referimos a Basilea, tenemos que referirnos principalmente a la parte de Basilea con plásticos bromados, ¿ya? Entonces, voy a compartir la pantalla, por favor. ¿Se puede ver mi pantalla? Estaría mostrando el procedimiento específicamente de movimiento transfronterizo de desechos peligrosos en el marco del convenio de Basilea. ¿Se puede ver, no, la pantalla? Sí, se ve. Ya. Entonces, nosotros tenemos el procedimiento para autorización de exportación de movimiento transfronterizo de desechos peligrosos en el marco del convenio de Basilea.
Entonces, aclaramos que este procedimiento es para la exportación de desechos peligrosos para una disposición técnicamente adecuada, ¿no? Uno, disposición final en el marco de que nosotros podamos hacer la parte de incineración, pero por otro lado también la parte de disposición final que estaría enmarcada en la parte de reciclaje, ¿no? Entonces, principalmente esto se realiza bajo la autorización de la autoridad ambiental competente nacional, que es el punto focal del convenio y en este caso de Basilea, ¿no? Entonces, el procedimiento que está referido principalmente es cuando la empresa va a presentar una nota de solicitud de número de notificación de exportación que va a ser dirigido al viceministro o viceministra de Medio Ambiente. En esta carta inicial debe tener la parte de nombre de la empresa, entidad exportadora, porque podría ser a nivel institucional. Por otro lado, el tipo de desecho a exportar, las cantidades, los países de tránsito y el país de disposición final. ¿Por qué es importante entender, bueno, el tema del nombre de la empresa? Porque en todo el procedimiento va a estar la empresa como representante legal. El tipo de desecho, porque cuando llega al Ministerio de Medio Ambiente, se tiene que hacer una revisión específica si es que se encuentra en el marco del convenio o no se encuentra bajo este convenio. Los países de tránsito y disposición final, porque nosotros tenemos que determinar si estos países son parte de este convenio internacional de Basilea, lo mismo que el país de disposición final, y un poco investigar la parte normativa de estos, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros podamos definir y solicitar el número de notificación de exportación. Adjunto a la carta debe ser llegar un informe preliminar con las características de los desechos, el inventario, el almacenamiento y procedimiento técnico que se pretende exportar. No nos olvidemos que deben contar con cierto tipo de permisos, como ser la licencia ambiental para sustancias peligrosas o algunos permisos especiales si es que va a ser por tiempos específicos cortos para realizar la parte de disposición final. Por otro lado, también el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal tiene que emitir el número de notificación de exportación correlativo anual. Es decir, que por año se hace el número de notificación. No es que el año pasado, por ejemplo, yo lo he hecho y va a realizar. No, sino tiene que ser anual. En caso, por ejemplo, de que yo haya iniciado este procedimiento en junio de este año y tarda, por ejemplo, hasta el año siguiente, este número de notificación tiene que mantenerse con el año 2025, ¿ya? A no ser que todavía yo me encuentre en un proceso inicial, pero cuando nosotros ya hemos remitido, por ejemplo, los formularios de notificación de exportación, ya definitivamente no se puede hacer un cambio, va a mantenerse por el tiempo de exportación. Entonces, los requisitos ya para que se presente el dossier o el file en este caso están relacionados principalmente a una carta de solicitud de notificación de exportación, ¿no? Entonces, tiene que presentar los puntos focales de los países donde se va a realizar la exportación. Es por eso que yo quería mostrarles la página oficial. Las razones por las que se quiere realizar la exportación, es decir, incineración, reciclaje, ¿no? Eso sí tiene que estar claramente porque posteriormente a que acabe este procedimiento, la instancia que ha hecho el procedimiento de disposición final tiene que enviar una certificación, ya sea de reciclaje. Si es que eran 10 toneladas, el certificado de disposición final también tiene que notar las 10 toneladas. Y tiene que presentar el certificado donde se diga que las 10 toneladas han sido incineradas o han sido recicladas, ¿ya? Por otro lado, también dentro de las razones existen muchas actividades, obras o proyectos que dentro de las medidas de mitigación involucran específicamente la parte de medidas de mitigación, ¿no? Y en este caso también es importante señalar que se tiene que contar con los datos del exportador de los desechos, es decir, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico, porque las comunicaciones que se realizan a través de estos procedimientos que son ya internacionales están relacionadas principalmente a correos que sean electrónicos. Todo va a ser mediante correos electrónicos.
Por otro lado, datos de los generadores, desechos y lugar de generación. Puede ser que yo haya hecho un almacenamiento de diferentes instituciones y yo los almacene. Entonces sí es importante que se tenga que contener con los datos de estos generadores. Por otro lado, también contar con datos de la empresa o instancia que se realizar la disposición final, ¿no? La eliminación o el tratamiento de desechos y el lugar efectivo para la eliminación y tratamiento. El transporte previsto, que tiene que ser determinado por cada país de tránsito, y el momento también donde va a llegar la parte de disposición final, y la condición y el estado también de los desechos que se van a exportar. En algunos casos, yo les decía que se encuentran específicamente almacenado en los residuos, como tal, de aparatos eléctricos y electrónicos en los aparatos eléctricos, pero en algunos casos también, como se ha dado en el caso de Bolivia, ya se puede hacer la recolección, o en el caso también de lo que está relacionado con la parte de gases refrigerantes, por ejemplo, que se tenga que hacer la exportación de ellos, se tiene que señalar que estos han sido extraídos, por ejemplo, de aparatos eléctricos y electrónicos y se ha podido hacer la sustitución. Por otro lado, el exportador debe suscribir un contrato con el eliminador. Entonces, sí es importante que se pueda presentar un contrato con la empresa que va a realizar la eliminación y en este caso también se tiene que estipular las condiciones de movimiento. Por otro lado, también la parte de garantías, es decir, garantías financieras a través de pólizas de seguro, porque en algunos casos, por ejemplo, podría darse el tema de una accidente o incidente, en el cual se tenga que, bueno, ya esta parte de la póliza ya tendría que hacerse cargo de algunos temas en particular, principalmente en caso de que exista algún tipo de desastre, ¿no? Y por otro lado, también estos deben adjuntarse a la solicitud la notificación de exportación de formularios de notificación. Yo les voy a mostrar la siguiente clase, cuál es el formulario de exportación, en este caso, bajo este convenio internacional, ¿no? Y este formulario de notificación está conforme a los formatos establecidos bajo el convenio de Basilea. Entonces, ustedes tienen aquí directamente cuál es el enlace para que ustedes puedan descargar el formulario de notificación de exportación. Por otro lado, también el formulario debe ser llenado en español y en idioma del país de importación, es decir, los países de tránsito y la disposición final implica que se tenga que mantener el idioma oficial del país que está realizando la exportación y el país también que está realizando la parte de país de tránsito y el país de disposición final. Dentro de lo que es este llenado, principalmente se tiene que respaldar información. La información que ustedes pueden ver está aquí relacionada con el convenio de Basilea, es decir, bajo una normativa ya internacional, principalmente hacer la descripción detallada de los desechos peligrosos que se desean exportar, considerando sus características físicas y químicas, cantidades en peso, volumen, no la naturaleza y la concentración de los componentes más peligrosos en función a la toxicidad y otros peligros que representan los desechos, tanto en la manipulación como en relación al método de eliminación. Asimismo, el acondicionamiento, que incluye el tipo de envasado o envase, embalado y el etiquetado. Por otro lado, la información sobre requisitos especiales de manipulación, incluidas las disposiciones de emergencia en caso de accidente, ¿no? Entonces se tiene que tener también un plan de emergencia en este caso, si es que se diera el caso. La identificación de los desechos según el anexo 8 del Convenio de Basilea. El proceso por el que se generan los desechos peligrosos, ¿no? Por otro lado, la hoja de seguridad del desecho exportado. Bajo normativa internacional, Naciones Unidas deberá hacer esta hoja de seguridad. Una notificación de la póliza de seguro que esté vigente, porque esa notificación de la póliza de seguro se queda en la autoridad competente designada, que es este Viceministerio de Medio Ambiente, hasta el momento que llega el certificado de disposición final. Es decir, llega el certificado de disposición final y la autoridad competente designada hace la entrega de
la póliza de seguro. Entonces, esta póliza de seguro también tiene que cumplir los tiempos más o menos necesarios y requeridos para el procedimiento de exportación. La información relativa al seguro, si cubre la responsabilidad civil por daños a terceros y al medio ambiente, que eso es importante bajo la normativa nacional. El contrato de la empresa exportadora y la empresa a realizar la disposición final de desecho. La descripción detallada del proceso de disposición final o tratamiento a los cuales serán sometidos los residuos o residuos peligrosos. La descripción de los medios de transporte previsto, además de su proceso logístico y rutas de transporte. Importante que en algunos casos va a ser transporte terrestre, en algunos casos tendrá que ser transporte ya acuático, ¿no? Cuando se hace el transporte en algunos barcos, como es el caso, por ejemplo, de Chile. Por otro lado, también el registro de los puntos focales de origen, tránsito y disposición final con toda la información, es decir, nombre, cargo, institución a la que pertenece. Por otro lado, también correos electrónicos, teléfonos, porque sí es importante en caso de incidente, accidente, se tenga que hacer la comunicación a todos estos puntos focales. Por otro lado, el plan de seguridad, salud e higiene industrial para el transporte terrestre, el certificado de la Dirección de Sustancias Controladas, si es que corresponde. Entonces, nosotros habíamos dicho que si es que vemos qué tipo de sustancia o desecho peligroso es, nosotros también tenemos que hacer la consulta hacia la Dirección General de Sustancias Controladas. Si no corresponde, implica que en el mismo listado se ponga la carátula no corresponde porque la misma, el desecho no se marca en el reglamento de sustancias controladas. Permiso ambiental tramitado por la autoridad ambiental competente nacional con las medidas ambientales que correspondan. ¿Por qué? Por la que la autoridad ambiental competente nacional. Cuando nosotros vemos los procedimientos técnicos y administrativos en el marco de la ley 1333, nosotros tenemos tres tipos de competencia: nacional, departamental y municipal. La nacional y la departamental otorgan licencias ambientales, por ejemplo, pero implica que se tenga que tener a nivel nacional, porque estamos hablando de, en el marco de la jurisdicción, decimos cuando se encuentran algunos temas, actividades, obras o proyectos que marquen el tránsito o el límite transfronterizo, tiene que ser de competencia nacional. Entonces, este trámite tiene que ser realizado por la Autoridad Ambiental Competente Nacional, Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. La licencia para actividades con sustancias peligrosas, la lista de empaque, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que a veces se hace el almacenamiento en cierto tipo de contenedores. Entonces se tiene que hacer una descripción: contenedor A, contenedor B, contenedor C. En algunos casos la exportación se realiza donde, por ejemplo, se tenga que incluir la parte de, digamos, se dio el caso en alguna vez de que se han hecho la exportación de equipos eléctricos contenidos con el desecho peligroso, y en algunos casos, cuando hubo algún tipo, por ejemplo, de incidente, accidente, hubo un incendio, lo que se hizo es acumular en un envase específico, en un contenedor específico, y realizar la disposición final. Entonces, en este caso, sí es importante que se pueda tener la lista de empaque, ¿no? Cuántos contenedores, el peso que pueda contener, y hacer incluso con el tema del etiquetado cierto tipo de codificación interna que nos pueda ayudar a comprender el tipo de contenido del desecho peligroso. La fecha prevista del embarque, los tiempos y periodos principalmente que se va a realizar la exportación, donde se va a considerar los itinerarios específicamente, los puntos de entrada, los puntos de salida. Y en algunos casos, como les decía, revisando la normativa internacional, conocer también, por ejemplo, que si es que tiene que estar en un almacén temporal un día, 2 días, para cierto tipo de procedimiento. Entonces, eso es que yo me tengo que comunicar con los países, las autoridades de los países, para tener muy claro qué tipo de trabajo nosotros tenemos que realizar. Por otro lado, también la declaración jurada del generador o exportador, ¿no? De que la información es correcta, y el compromiso de realizar todos los procedimientos antes y después de la exportación de los residuos peligrosos. No nos olvidemos, nosotros nos tenemos que bajar
basar bajo los procedimientos del Convenio de Basilea y normativa nacional. Por otro lado, también el certificado de autorización de fiscalización y electrificación y tecnología AETN sobre la radioactividad. Entonces, si es que nosotros requeriríamos tener esto, tenemos que remitirlo a ello. El certificado que es del RUEX, emitido por Cenavex, en este caso, que es para la parte de la exportación principalmente. El análisis de composición química de las muestras para exportación, que tenga que también estar realizado por un laboratorio que sea acreditado. Entonces, toda la documentación debe ser entregada en un original a la autoridad ambiental competente, pero también es importante señalar que si nosotros vamos a tener, por ejemplo, 3 países de tránsito y el de disposición final, se tiene que entregar la copia de los 3 países de tránsito y disposición final. Todavía no está regulado, por ejemplo, que se tenga que mandar toda esta información en digital. Entonces implica que se tenga que hacer el envío. Ahora, los costos de envío de estos dossiers con toda esta información a los países de tránsito y disposición final la cubre la instancia que estaría realizando específicamente la exportación. Por otro lado, también es importante señalar que se tenga que conocer un poquito sobre el procedimiento, ¿no? En este caso lo voy a hacer un poco rápido, luego de recibida la revisada y revisada la documentación. En el caso de Bolivia, procede a notificar a los puntos focales, ¿no? Entonces tiene que hacer específicamente la remisión hacia los puntos focales de toda esta información que está incluida en los dossiers. Por otro lado, una vez obtenida la conformidad de los países de tránsito de destino final, se autorizará el movimiento de los residuos de acuerdo al cronograma propuesto. Y en este caso, la autoridad ambiental competente nacional, que es la autoridad competente designada de este convenio internacional, es el que va a remitir o sea, va a señalar las fechas específicas que se van a realizar para la exportación y se va a hacer conocer también los países de tránsito. Entonces, sí es importante que se tenga que seguir este tipo de procedimiento. Y por último, el Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de las directrices establecidas en este convenio, va a proceder a remitir un informe de certificación de eliminación, una vez que la instancia o la empresa que va a realizar la disposición final tenga que, bueno, ya lo remita, entonces tiene que hacer un informe en el cual se señale que se ha cumplido los procedimientos bajo este convenio internacional, se ha seguido normativa nacional, internacional y se cuenta con el certificado de disposición final de este desecho peligroso. Bueno, hasta aquí sería la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta o alguna tal vez complementación referente al tema. ¿Alguna consulta? Bueno, creo que no hay ninguna consulta, entonces estaríamos dando por concluida la sesión del día de hoy. Y el día miércoles, por favor, a las 7:30 estaríamos nuevamente conectándonos a la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas Inge. Hasta noches. luego. Buenas noches.